utilizar a Alondra como un instrumento de poder, como un instrumento para traer revelación, mi Señor, Padre. Unge sus labios, Padre Santo. Unge su mente, Padre Santo. Trae claridad, trae dominio propio, Señor. Para que salga, mi Señor, lo que tiene que salir, mi Señor, en el orden específico que tiene que salir. Sé tu Padre, quebrantando a través de ella muros, Padre Santo, quebrantando, mi Señor, ataduras de impiedad, mi Señor, y dejando al descubierto, mi Señor, las fortalezas para que vayamos a derribarlas, mi Señor. Yo bendigo a Alondra, mi Señor, utilízala con poder en el nombre de Jesús. Amén. Tú me dices. Mira, ahí está. Perfecto. Ah, sí, tú la foto de la cuestión. Verifíquenla por si acaso. No que no confíe en mi esposo, ¿verdad? Pero bueno, esta prédica la titulé Apaga la alarma y limpia tu casa. Este, he estado reflexionando mucho sobre el mes de abril, un mes bien duro para muchas personas, yo incluida. Un tiempo en donde vi cómo muchísimos hermanos y hermanas, debido a lo que está ocurriendo en su propia vida y a sus alrededores, nos desenfocamos de pronto. Y no hablo de desenfocarnos de, pues no estábamos mirando a Jesús o algo, no, hablo de que de pronto lo que alrededor nuestro estaba sonando como alarma, sonando como amenaza, se hizo más grande. Y eso cogió nuestra mirada y la interrumpió por completa. Fue como si algo se nos hubiera metido en el mismo medio de nuestra mirada para que no pudiéramos mirar hacia Jesús. Simplemente miráramos el problema, la situación, lo que hay alrededor. Y cuando, y cuando me daba cuenta, ¿verdad? Me daba cuenta que esto tiene un nombre que todos conocemos, se llama ansiedad. Todos hemos escuchado aquí hablar de eso. Hemos predicado en contra de la ansiedad en más de una ocasión en este ministerio. Y hemos predicado lo que puede hacer Jesús para eso. Pero hoy quiero ir un poquito más profundo en ese sentido. A todo aquel que tiene un vehículo, que tiene un auto, que tiene un carro, sabemos que los carros tienen una alarma, ¿verdad? Sí. Se supone que funcione, ¿verdad? Y funciona para detectar amenazas. Puede ser un robo, un golpe, o a veces, como nos pasaba a nosotros en algún momento, era que el gato se trepó al bonete y la alarma del carro empezó a sonar, o cayó una hojita y empieza a sonar, o peor, sonó un trueno y ahí todos los carros del vecindario suenan. Así que sí, las alarmas van a funcionar. Va a sonar, va a alertarte de que hay un peligro. Pero ¿qué sucede cuando esa alarma no deja de sonar? ¿Qué sucede cuando suena por lo más mínimo? No te va a dejar descansar. Yo me acuerdo un vecino que el carro, yo no sé qué le pasaba a ese carro, y a las 2 de la mañana ahí, pa, pa, la alarma del carro sonando, y estaba así hasta las 6 porque él vivía en el otro bloque. Así que él no le escuchaba, pero yo que lo tenía justo ahí al frente, yo no descansaba. La alarma constante, o aquellos que nos ponemos 15 alarmas en el celular y eso para despertarnos, llega un momento que uno como que deja de descansar, no puede estar tranquilo. Pero ¿qué pasa? Que de pronto nos acostumbramos tanto a la alarma que cuando suena no sabemos si es por una amenaza real o si es algo no existente. En los trabajos, cuando hacen el famoso simulacro de incendio, nadie se mueve. Claro, es un simulacro, es para que nadie entre en ese pánico y demás y todo, pero nadie se mueve. ¿Y qué va a pasar cuando sí suene? Yo he visto lo que sucede. Nos miramos todas las caras y decimos, ¿será de verdad? Corre, llámate al de seguridad.
Mira, fulano, fulana, es verdad, hay un incendio. Sí, corre, bajan. Ok. Corran, bajan. Porque no sabemos ya de entonces distinguir lo que es una alarma, una alerta, de lo que es un estado común y natural y normal de nuestras vidas. Así que para arreglar esa alarma, primero, sobre todo cuando es un vehículo, ¿verdad? Tenemos que encontrar la llave, tenemos que apagar la alarma, luego tenemos que coordinar con un mecánico para que verifique qué es lo que está pasando, para entonces arreglar ese sistema. Que eso no esté prendido las 24 horas del día, los 7 días de la semana, o por un asunto mínimo que no requiere que suene. Y esto es lo que sucede con la ansiedad. En su estado original, natural del humano, te va a alertar de potenciales amenazas reales. Pero en un estado exagerado como el que lo estamos viviendo hoy día, te va a distorsionar la realidad, te va a exagerar la realidad que estás viviendo. Y te va a presionar a vivir una vida normal a una vida trastornada. Por eso vemos tantos asuntos de salud mental cada día en mayor crecimiento. Entonces vivimos una vida de ansiedad donde todo es una alarma. Y esa ha sido la artimaña que el enemigo ha estado desplegando en todo el cuerpo de Cristo e incluso en las personas que no creen en Cristo. Mantenerlos en una vida trastornada por la ansiedad, por la angustia, por la depresión, por la escasez, por la victimización, por el dolor, por el sufrimiento. Eso es la artimaña del enemigo. Eso es lo que Satanás ha hecho en el mundo entero. Tomar una emoción que el Señor te dio para que tuvieras alerta ante amenazas reales y distorsionarla para que vivas en ese estado y sientas que no hay seguridad, no hay paz, no hay descanso, no hay redención para ti. La ansiedad te hace perder la esperanza. Te hace sentir que estás caminando en este túnel y no vas a poder salir de él. Y ha presionado a muchos. Esto ha presionado a muchísimas personas a entonces actuar contrario a los frutos del Espíritu. Vivimos entonces una ansiedad ambiental, la cual la están estudiando y le explican como un fenómeno en el cual no existe una crisis aguda o un ataque de pánico evidente, sino es un zumbido constante de inquietud de bajo nivel. No estás tranquilo. Aún en tu momento de tranquilidad estás esperando el golpe, estás esperando el cantazo, estás esperando la llamada de malas noticias. Se ha permeado tanto esta emoción distorsionada que aún en el momento más feliz tú puedes estar pensando algo malo me puede estar pasando mañana. Y lamento decirte que eso es una semilla de mentira del enemigo. Y vamos a ir por partes, ¿verdad? No me quiero adelantar. Ajá. Y ahora tú, pues fine. Espérese un momentito. Que ahora a este le dio ahora con. Qué lindo, qué bien. Pues no pasa nada. Escape. Sí, 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 sí. Ya, 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 ya. Así que ahí está. Vamos entonces, ¿verdad? Entonces esa inquietud de bajo nivel te atrasa el gozo, te cambia la alegría por la necesidad, por la ansiedad de la necesidad. Y cuando repasamos entonces el fruto del espíritu, lo tenemos aquí a mano derecha, ¿verdad? Y acá a mano izquierda, los frutos que está utilizando Satanás para combatir cada una de estas áreas. Cuando vamos al Génesis, se nos habla que estaba el árbol de la vida eterna, de los cuales evidentemente estos frutos nacen, y el árbol del bien y el mal, los cuales entonces surgen todos estos. Para el amor tenemos el odio o el rechazo, la alegría tenemos la ira o la aprensión, la paz, la ansiedad, la paciencia, la impulsividad, la gentileza, la rudeza, la bondad, el egoísmo, la fidelidad, la infidelidad y la rebeldía. Y aquí no me refiero infidelidad en cuestión de relación amorosa, aunque eso también puede entrar. Me refiero más a la infidelidad hacia Dios,
Le prometí algo a Él, pero estoy buscando a Dios en una persona, en un objeto, en una creencia, no en una relación y en una fe vivida día a día. La humildad con el desprecio, la arrogancia, el control propio con el descontrol o el caos. Si los repasamos, ¿verdad? En Gálatas 5:22 nos habla que cada uno de los frutos que está a mano derecha, que para eso no hay ley en contra. Sin embargo, para cada uno de los que hay a la izquierda sí hay una ley en contra. Si utilizamos, por ejemplo, el descontrol para hacerle daño a alguien, hay leyes en contra de tú hacerle daño a alguien por tu propio descontrol. Si hablamos, ¿verdad? De lo que es la infidelidad o la rebeldía, hay leyes en contra de la rebeldía hasta del mismo Estado. Si hablamos del odio, del rechazo, hay leyes en contra del discrimen, de tú por una persona hacer de alguna manera odiarlo, rechazarlo y hacerle daño. Para cada una de estas, fíjense en que hay leyes en contra de ellas humanamente hablando. Sin embargo, para el fruto del Espíritu no las hay. Porque esa es la vida esa es la vida propia que el Señor quiere para nosotros. Así que el enemigo está falsificando y tergiversando, ¿verdad? Y qué difícil a veces cuando no nos damos cuenta cuando estamos comiendo de un fruto, cuando estamos comiendo de otro fruto. A veces, ¿verdad? Sentimos y vivimos que es el Espíritu Santo. Aquí es como palomita, pero no se lo cojan en serio, no es una paloma, es una persona, pero simplemente para issue visual, ¿verdad? De que estamos llenos del Espíritu Santo y nos sentimos como en este extremo de amor, de alegría y sentimos todos esos frutos en nuestra vida y vemos y caminamos y se sanan las personas y vivimos con esa alegría en nuestros corazones que se da y de pronto otro día puedes estar sintiéndote impulsivo, ansioso, impaciente, que no tienes tranquilidad, que no tienes paz. ¿Por qué entonces a veces no podemos diferenciar entre uno y el otro? ¿Por qué se nos hace tan difícil discernir para vivir una vida estable y equilibrada? La respuesta está en la caída. La caída del humano que se encuentra en el Génesis no te permite, ni a mí, ni a nadie, a ningún ser humano, a vivir equilibradamente por su conocimiento del bien y del mal. Nos movemos de un extremo a otro en muchas ocasiones. A veces dejamos que las emociones se nos apoderen de la perspectiva de vida que estamos llevando y dejamos entonces que el descontrol o que la arrogancia, que el pensamiento propio de yo voy a lograr las cosas solo y a mi manera, sea lo que esté rigiendo tu vida, pensando incluso que estás haciendo la voluntad de Dios. Porque esto fue lo que Dios me dijo que hiciera. Pero hay algo bien importante que también Dios pidió que hiciéramos todos y fuera que estuviéramos unidos como un cuerpo. Si tú quieres, si tú quieres, no, tú necesitas vivir una vida equilibrada. Y para eso necesitas ser parte del cuerpo de Cristo. Bajo tus propias fuerzas vas a lograr tener ciertas habilidades, tener ciertas técnicas específicas de manejar tu conducta y todo lo demás, respiraciones profundas para evitar ataques de pánico, pensamientos de gratitud para evitar pensamientos de ansiedad, reemplazar uno por otro. Sí, perfecto, qué bueno que está todo eso a tu disposición, utilízalo, funciona temporariamente. Funciona temporariamente. Funciona para ese momento. Al otro día te vuelven los síntomas. Y al próximo día y al próximo día hasta que el trastorno surge. Por eso hace falta que cada uno de nosotros verdaderamente pertenezcamos al cuerpo de Cristo, seamos discipulados, nazcamos de nuevo
Sobre todo para aquellos, y esta es una palabra que ha estado corriendo mucho, la he hablado mucho con la pastora y demás, y me acuerdo que fue Linda la que la trajo, sobre todo para que generen contrapeso ante lo que estás viviendo. ¿Verdad? Si fuera esto una balanza, el contrapeso sería un líder lleno del Espíritu Santo versus tu situación, para que tú puedas tener una perspectiva totalmente distinta, a pesar de lo real que estás viviendo. No es para manipular y pintarte otra caricatura, es para decirte lo que estás atravesando es real, es duro, es fuerte, mas mira lo que Dios habla, mira lo que Dios dice, mira cómo tu carácter va a ser formado a través de estas circunstancias. Necesitas también ese, para poder adquirir sabiduría y discernimiento de cada una de estas cosas, de las prioridades, de los planes, hasta del propósito de Dios en tu vida, tú necesitas al cuerpo de Cristo. De lo contrario, vas a estar caminando en tu propio entendimiento, en lo que tú sabes hacer, cómo hacerlo y por qué lo debes hacer y querer controlarlo y manejarlo a tu propia manera, cuando todo el control y todo el manejo, Él lo pidió desde el principio. Porque cuando decidimos nacer de nuevo, Pablo, ¿verdad? Incluso le escribía, ahora soy esclavo de este evangelio. Eso implicaba un nivel de surrender, de rendición total, en donde el control de nuestra vida está tal vez en el aspecto de vamos a comer, vamos a vestirnos, vamos a bañarnos, lo normal, pero en lo sobrenatural es para Él. En lo sobrenatural de transformar tu carácter es para Él. En lo sobrenatural de transformar tu vida es para Él. Y esa inteligencia emocional y espiritual necesitamos adquirirla. La inteligencia emocional nos habla que la manera en que manejamos nuestras emociones, ¿verdad? Va a ser la manera en la cual vamos a estar tratando y trabajando en cada ambiente que nos presentemos. Si usted no sabe manejar sus emociones y es una persona que la ira lo hace explotar o que las circunstancias, si no van a su modo, lo hacen irritarse o que tal vez aspectos en los cuales es lo contrario, que todo pase, que todo fluya, que todo surja. La inteligencia emocional entonces te dice, necesitas aprender que cada una de estas emociones tienen una función, pero no son para que vivas en ellas todo el tiempo de tu vida. No son para que vivas en esa tristeza todos los días de tu vida. No es para que vivas en esa ansiedad todos los días de tu vida. No es para que vivas en esa ira todos los días de tu vida. Puedes molestarte, puedes sentirte triste, no hay problema, pero no es para siempre. Todas las emociones son temporeras, somos nosotros los que las hacemos un estado permanente. Y al hacerlas un estado permanente, ahí es que llega el trastorno de nuestra vida. Pero tocando de nuevo el tema de ansiedad, tres causas principales de ella. ¿Qué lo causa? Primero, raíces en el pecado. Un pecado oculto va a romper la paz con Dios. El Salmo 32, David claramente hablaba, ¿verdad? Que mientras callaba, mis huesos se enfermaban. Y también en Isaías 57:21 menciona justo en ese versículo que no hay paz para los impíos, ¿verdad? Impíos implica aquellas personas que cometen pecado sin reproche, sin arrepentimiento. No hay descanso para aquellos que han cometido algún pecado. Por eso cuando se comete un pecado nos sentimos con esa culpa por dentro. Y de pronto hasta que no se confiese esa culpa, no es que sentimos esa paz, ese peso que sale de nuestros hombros. La segunda raíz son raíces espirituales. Hay una guerra espiritual, ¿verdad? Y esto se puede manifestar como opresión mental o incluso pensamientos invasivos. En Primera de Pedro se nos habla que el enemigo tira dardos a nuestra mente. Él no puede leer tus pensamientos, él no puede saber lo que hay ahí, solo Dios sabe lo que hay dentro de tu cerebrito. Pero el enemigo va a querer sembrar esas semillas, va a querer tirar esos dardos para confundirte, para trastornarte. Y hay una guerra espiritual la cual, si caminas en la victoria que Cristo ya te dejó, vas a vencer. Vas a vencer. Y la tercera es causas estacionales.
Estos son aspectos temporeros de la vida en las cuales vamos a sentir alta presión. Yo cuando me convertí en mamá, ¿verdad? O cuando mi esposo y yo decidimos emprender un negocio. Sí, nos dio ansiedad, porque hay una alta presión y expectativa sobre nosotros. Pero si me hubiera quedado sumado en eso, yo no estaría aquí paradita frente a ustedes hoy, ¿verdad? Así que cambios naturales de la vida. Y aunque sí el cerebro puede requerir ese cuidado, esa atención, incluso médica, la mente, nuestra alma, requiere transformación espiritual. Si estas raíces, si estas causas están presentes, las podemos ver. Pues, si usted me piensa en alguien que está en ansiedad, va a poder localizar en una de esas tres o las tres. Pero la ansiedad que se encuentra en la mente, se encuentra en nuestra cabeza. Necesitas esa transformación espiritual. Necesitas la nueva naturaleza que Dios te otorgó. ¿Okay? La mente está en oscuridad antes de Cristo. Está ciega, está corrupta, está entenebrecida, está engañada, está depravada, está endurecida, está fútil, está desfilada. Y si necesita las citas bíblicas, está Tito 1:15, Efesios 4:17 al 18, Éxodo 7 al 14, 2 Corintios 4:4, Jeremías 17:9, Romanos 1:28, 1 Timoteo 6:5, unas pocas, del estado natural de nuestra mente previo al sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Así que si estas son las causas que surgen, que generan estas causas, los siguientes efectos. El primer efecto que esa ansiedad genera es un sentido de urgencia y es constante, todo es para ayer, todo se siente que estamos tarde constantemente. ¿Qué debes hacer? Enfócate en la gestión del tiempo y en priorizar correctamente para que evites el agotamiento. Sí, hay ocasiones que Dios mismo te va a hablar y te va a decir, mira, necesito que le des prioridad a esto. Perfecto, agéndalo. Dale entonces prioridad. De tus 8 horas de trabajo, pues mira, dedícale 1 hora, 2 horas, 3, el tiempo, ¿verdad? Que sea necesario. O media hora. El asunto es que lo puedas verdaderamente gestionar. Lo otro que también trae es el miedo paralizante. La ansiedad te paraliza o te hace actuar de una manera impulsiva, inmediato. Ese miedo paralizante, ¿qué puedo hacer? Mira, busca apoyo y toma pequeñas acciones. Un ejemplo es yo tomar un micrófono y estar parado en público. Cuando a mí me comenzaron a enseñar cómo hacer eso, porque parte de mi background en la universidad, de mi trasfondo en la universidad, me era exponerme a públicos y demás, pero a mí me daba un miedo horrible y me paralizaba al principio cuando tenía que estar frente a un público. Yo no sabía ni cómo interactuarlo, cómo hablar, cómo hacer. Bueno, gracias a Dios tuve una buena profesora que me dio ese apoyo. Estás en un espacio tranquilo, estás en un espacio seguro, estás aquí para practicar, aquí es donde debes cometer los errores para que cuando salgas afuera no los cometas o los cometas lo menos posible. Y tomando pequeñas acciones como que prepararse ante aspectos que a ti te den miedo, que tú sientas que algo te va a paralizar, lo cual el Señor te dio un espíritu de valentía para afrontarlo. Prepárate, prepárate. Esa mentalidad de inmediatez. Si la urgencia te dice todo está tarde, ten prisa, corre. La inmediatez te dice, ya oré, quiero verlo hoy. Ya oré, quiero verlo ya manifestado en este momento. Sé paciente y confía en el tiempo de Dios. Todo lo que Él te haya prometido se va a cumplir, a pesar de que uno piense que las cosas estén estancadas, atrasadas, lo que sea.
hay momentos en los cuales necesitamos simplemente cerrar los ojos y decir, Señor, yo te entrego este tiempo. Organízalo tú, planifícalo tú. Sé tú, Señor, en este momento. Tenemos también esa mentalidad de merecerlo todo. La ansiedad también lo genera. Porque he estado esperando tanto tiempo y me siento tan mal y estoy con este miedo y lo que estoy pidiendo debe estar ya en este momento conmigo porque yo lo merezco y en ocasiones entramos en esta actitud de sentir que lo merecemos, cuando es claro en la palabra que dice lo contrario, que no lo merecemos, que fuimos hechos merecedores por el sacrificio de Jesús. Eso está bastante fuerte, ¿verdad? Por eso tenemos que cultivar la gratitud y la humildad, porque gracias a la sangre de Cristo que podemos entrar en pedir a nuestro Padre. Luego tenemos la murmuración. La ansiedad genera que la gente hable mucho. Y hable mucho, y hable mucho, y hable mucho. Y a veces hablan de lo que no tienen que hablar. Y a veces hablan de lo mismo. Y es un ciclo, y es un ciclo, y es un ciclo. Y es la misma queja, la misma preocupación, el mismo patrón una y otra vez. Y tú dices, ¿cómo no se da cuenta que está viviendo exactamente lo mismo que el año pasado, cuando hablamos en este tiempo, exactamente lo mismo está viviendo? Porque la ansiedad no se le ha entregado al Señor, no ha permitido esa transformación y la murmuración entonces se ha vuelto esa práctica común. Y la murmuración también es hablar lo que no debes hablar, porque hay que resolverlo o hay que hacer tu propia justicia. Y la ansiedad te puede llevar a eso. No, nadie se está moviendo, nadie está haciendo nada, pues yo lo voy a hacer. Ahí viene de nuevo la inmediatez, la impulsividad. Y voy a buscar hacer mi propia justicia de lo que yo entiendo que debe ser correcto realizarse a pesar de las vidas que estén a mi alrededor que yo esté dañando o tocando. Porque estás entonces poniendo tu propio juicio, tu propio entendimiento por encima de aquel que tiene la gavilla en la mano. Si quieren evidencia de eso, está en Santiago 3 y en Números 12 y 13. Próximo también que genera ese miedo al incierto. La realidad es que nadie sabe lo que va a pasar ahorita. Estamos aquí presentes, estamos viéndonos las caras, podemos hablar, podemos vernos aquí en el Zoom, pero incluso ahorita mismo yo tenía la incertidumbre de, bueno, tendré que predicar sin Zoom, tendré que predicar incluso sin la presentación, pues no hay problema, pues vamos a hacerlo, Señor. Yo me preparé, yo confío que tú tienes palabra, lo voy a lograr. Eso es lo que hace cuando tengamos incertidumbre, que la vamos a tener que enfrentar constantemente. Confía en Dios, enfócate en lo positivo, confía en que Él te ha preparado para ti, ¿ok? Que Él ha preparado algo para ti. Tenemos también el sentido de amenaza constante, ¿verdad? Si el sentido de urgencia y la inmediatez, la amenaza constante nos hace sentir este aspecto de que nos están persiguiendo, de que algo malo me va a estar ocurriendo próximamente, ¿verdad? Ese, ese sentido de amenaza constante no nos deja estar tranquilos. Viene alguien a hablarnos de algo y lo que estamos pensando ahí, ¿con quién viene, con qué viene este? ¿Qué es lo que hay detrás que me está hablando de esta forma? ¿Qué es lo que me está tratando de decir? ¿En qué me quiere enredar? ¿En qué me quiere tomar el pelo? Etcétera. ¿Verdad? Y quise dejar esta para el final. Esta palabra está en inglés porque es que en español no encuentro una buena traducción. Es lo que yo le llamo un dread espiritual. Ahorita lo mencioné un poco, ¿verdad? Algo bueno pasó y estoy esperando que pase lo peor después. Pero quiero hacer aquí una pausa porque una persona bien importante vivió esto. Sí, se le llama terror, pero es que no, ese dread, ¿verdad? Es un sentimiento de esperar aquello que no va a ser nuestro bien, que no va a ser para nuestro bien. Y Jesús lo vivió.
Cada día que él sanaba, cada día que él libertaba, cada día que él enseñaba, cada día que él salvaba un alma más, cada día que pasaba, él sabía que su tiempo de muerte estaba cerca. Jesús enfrentó etapas de inmensa presión, incluso la traición de un amigo, la acusación falsa de sus propios hermanos. Vivió periodos en los cuales el peso del mundo estaba sobre él. En el Getsemaní lo vimos que botaba gotas de sangre del nivel de ansiedad y de estrés que estaba atravesando, porque él sabía lo que le esperaba. La cantidad de veces que él le dijo a sus discípulos que él se iba a morir. Y nosotros ahora leyéndolo en contexto lo podemos entender, pero ellos no entendían por qué él les estaba diciendo eso. Los consoló incluso, previo a esa pérdida, los consoló antes de partir. ¿Y qué él hacía para esto? Él buscaba consuelo y fortalecer su fe con su padre. Acudía a Dios como su figura de padre, como aquel que lo engendró, como aquel que lo creó, como aquel que lo trajo a este mundo. Y a veces a nosotros se nos olvida eso. Se nos olvida que Dios es nuestro Padre. A veces lo vemos como Dios, como Señor, como Rey, como Salvador y tenemos todas estas otras descripciones para Él, pero se nos olvida la de Padre y un padre cuida de su hijo. Si que parte del trabajo de Dios es cuidar de ti, es cuidar de mí. El enemigo no te va a hacer sentir eso, te va a hacer sentir que Dios no te quiere, que tú no te le puedes acercar, que no eres suficiente para Él. Te hace sentir así, que lo que Él prometió no es para ti, que tal vez esa vida eterna o tal vez esa vida llena de su Espíritu Santo no es para mí, es para otro. Tú puedes decidir lo que tú quieras. Al final del día todos tenemos la libertad para decidir si queremos ser discípulos, si queremos ser creyentes, si queremos quedar sentados en una banca o si queremos poner la mano en el arado. Cada uno de nosotros está libre de decidir eso. Yo te voy a animar a que escojas poner la mano en el arado. Yo necesito ayuda. Mis pastores necesitan ayuda. El ministerio necesita ayuda. Porque somos muchos seres humanos que necesitan a Cristo. Y sí, Dios en su soberanía pudiera hacer la mega manifestación del mundo entero para que todo el mundo le creyera, pero Él no es así. Dejen de exigirle algo que Él no va a hacer, porque no es su naturaleza obligar a nadie. Incluso a Adán y a Eva los creó, estaban cara a cara a Él y les dio la opción. El amar nunca debe ser obligatorio. Yo no te puedo tampoco obligar a que tú ames a Dios. Si tu perspectiva de amor se ha ido trastocando por lo que has atravesado, tómate una pausa. Examina bien tu corazón. ¿Qué significa entonces el amor para ti? ¿Es meramente un sentimiento bonito? ¿Es meramente sentirte en seguridad? ¿Es meramente sentirte en calma? El amor es mucho más. Primera de Corintios 13 explica todo lo que hace el amor. Y hay una parte que a mí me encanta de ese capítulo que dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. El perfecto amor se llama Jesús. ¿Por qué fue perfecto? Porque cargó el peso del mundo sobre sus hombros y los llevó con dignidad, los llevó con humildad, los llevó con autoridad y los consumó para el bienestar tuyo y mío. ¿Qué más dijo Jesús acerca de la ansiedad? Mateo 6, 26 al 27, él no trajo eh, esta perspectiva, ¿verdad? Donde él nos dice,
¿verdad? Que los pajaritos no se preocupan por lo que comen. Denme un momentito que lo estoy buscando rapidito. Que los pájaros no se preocupaban por lo que comían. ¿Verdad? Miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No son muchos, no son ustedes de mucho más valor que ellas? Somos de mucho más valor. Somos creación a imagen y semejanza suya. No somos creación como el resto de la naturaleza. Somos creación a su imagen y semejanza, que es espíritu, no materia. Y aquí en este espacio el Señor ha ido dando, ¿verdad? Enseñándome algo. Somos un cuerpo, somos un alma, somos un espíritu, ¿verdad? Nuestro ser. Eso se engloba en nuestro ser. Y todos hemos escuchado eso, ¿verdad que sí? Ok. ¿Se han fijado que dos de esas son totalmente espirituales e invisibles? Solamente una es física y tangible. 2/3 de su ser es totalmente espiritual. Por eso la guerra espiritual se siente tan fuerte, porque usted no está desconectado ni enajenado de lo que está sucediendo, porque este mundo físico también es un mundo espiritual integrado, en los cuales alrededor de nosotros hay una guerra ocurriendo, más la paz de Cristo es la que está en este centro, está en tu corazón hoy. Por eso cuando hablamos de ataduras y hablamos de que hay que echar fuera demonios y hablamos de sanidad y hablamos de libertad y hablamos de predicar las buenas nuevas a aquellos que están cautivos, es porque estos 2/3 están encadenados a algo que nunca debieron estarlo, a algo que Dios nunca propuso ni quiso. Están encadenados a esa ansiedad, a esa fatiga, a ese cansancio, a esa ruina, a esa pérdida, a ese desánimo. Están agarradas a la maldición de este mundo caído. Y Él vino a romper esas cadenas. Él vino a romper esas cadenas. Por eso Él quiere tu alma, por eso Él quiere tu espíritu y por eso Él quiere habitar y morar en tu cuerpo. Para que de esos 2/3 seas 3 de 3 completamente sellados, cubiertos y llenos de Él. Y puedas vivir en este mundo caído en balance, en paz, en tranquilidad. Mateo 6:27. ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Y por qué y por la ropa, por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como una de ellas. Y así Dios viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno. ¿No hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. El Padre Celestial sabe que ustedes necesitan cada una de estas cosas, pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. ¿Estamos viviendo como gentiles o estamos viviendo como hijos de Dios? Esa pregunta llévatela hoy, contéstala en tu intimidad, de oración, de meditación de la palabra, de meditación con Dios. Medita en esa pregunta. ¿Estás viviendo como un gentil, buscando ansiosamente todas las cosas de vestir, de comer, de vivir en este mundo? ¿O estás viviendo como un hijo de Dios, sabiendo que estas cosas ya Él las tiene? Más allá de preparadas, que Él ya te las va a entregar, cada día te las entrega.
Alguna, ay, y cuando vemos Mateo 6:26, aquí leí hasta el 32, y comparamos entonces con Génesis capítulos 1 al 3, yo me doy cuenta que pues, el ser humano en su origen, que es lo que Jesús les estaba diciendo en ese versículo, no tenía de qué preocuparse. En el Edén no teníamos por qué preocuparnos. Adán y Eva no tenían por qué preocuparse, ni por vestir. Y fíjense en que esas fueron las tres cosas que Él les trajo, ¿verdad? ¿Qué comeremos? ¿De qué nos vestiremos? ¿Qué beberemos? Cosas por las cuales Adán y Eva no se tuvieron que preocupar hasta el día de su caída. Y Jesús llegó a reconciliar y reconectar ese estado de verdad contigo a través de una relación. Así que aunque la creación depende del poder de un creador, tú dependes del amor y el cuidado de un padre. Jesús dijo en Juan 10:10, vengo a dar vida y vida en abundancia. La abundancia por significado es, por definición, es la disponibilidad, existencia o posesión de algo en grandes cantidades. Prosperidad o el bienestar que resulta de tener mucho de algo, ya sean bienes, oportunidades, etc. También implica sentir conexión emocional y satisfacción. ¿Okay? Cuando definimos vida, porque él dijo, vengo a dar vida y vida en abundancia. Cuando definimos vida, vida es la fuerza o la actividad esencial mediante la que obra el ser que la posee. En otras palabras, es la energía dentro de nosotros, de seres orgánicos, que tenemos capacidad de nacer, crecer, reproducirnos, adaptarnos y morir. Y es ese periodo de tiempo que transcurre desde que nacemos o somos concebidos hasta que morimos. Así que en Juan 10:10 Jesús deja claro también lo que Satanás y los demonios vinieron a hacer: matar, robar y destruir. Esos son dos, ese versículo todo el mundo lo conoce. El enemigo vino a matar, robar y destruir, mas yo vine a dar vida y vida en abundancia. Por lo tanto, si Jesús vino a dar vida en abundancia y Satanás y sus demonios matan, roban y destruyen, entiendan entonces que los demonios vienen a drenar tu vitalidad y a maldecir tu propósito. Mas Jesús viene a darte mayor vida, bendecir tu propósito y hacerlo cumplir. Y un ejemplo de esto lo vi en Números 22. Ahí es cuando el rey Balac le paga a Balaam para que profetizara una maldición en contra del pueblo de Israel, porque le eran amenaza la cantidad que habían surgido y cómo se estaban, ¿verdad?, constituyendo cada uno de ellos. Esa es la forma que el reino de las tinieblas funciona. Ah, pues a fulano puedo entonces cogerlo con ansiedad. Pues ¿a quién puedo buscar para que me lo maldiga con ansiedad? Así es como funciona el reino de las tinieblas. Ellos evalúan y consideran la grandeza de Dios en ti y luego buscan quien sea capaz de enfrentarse, detenerte, desviarte y destruirte. Más entonces en Números 22:12, Dios le dijo algo bien poderoso a Balaam. Balaam, un profeta pagano. Entiéndase, una persona que el Dios que le sirviera en el momento para sus usos, a ese le servía, a ese le adoraba, a ese le preguntaba. Y Balaam fue ante el Dios de Israel como para pedir ese permiso para maldecir al pueblo, a ver si él tenía legalidad para maldecir al pueblo. No le des legalidad al enemigo. Y la ansiedad es una gran puerta que él tiene de par en par abierta en la vida de cada uno de nosotros. Porque más allá de una emoción, como dije al principio, se ha vuelto un estado de vida constante. Un zumbido inquietante que no nos deja vivir en tranquilidad. Balaam fue donde Dios para preguntarle,
Y Dios en Números 22:12 le dijo, no vayas con ellos, refiriéndose a los moabitas, no maldecirás al pueblo porque es bendito. Y ahí de nuevo se resalta el punto de que aunque la creación depende del poder del creador, tú dependes del amor y el cuidado de un padre. Él amaba tanto a ese pueblo que un profeta contrario a él va donde él para maldecir a su pueblo porque tiene legalidad sobre ese pueblo por la mal condición que ese pueblo estaba viviendo en ese momento. Y Dios le dijo no, porque es bendito. Todos los días Dios hace eso por nosotros. Todos los días Jesús hace eso por nosotros. Todos los días el enemigo busca maneras, busca artimañas, utiliza personas, utiliza brujos, utiliza hermanos incluso en Cristo a veces. Personas llenas del Espíritu Santo y les influye negativamente para ver de qué manera te detiene, te destruye, te para. Y no hablo de eso para causar división, sino para que todos podamos empezar a abrir nuestros ojos y ver que verdaderamente nuestra vida es mucho más espiritual que natural, que acomodamos lo espiritual, lo natural a natural, pero tienes que caminar en la verdad que es el Espíritu Santo de Dios en ti. Camina en esa verdad, en que Él es amor, en que Él es paz, en que Él es gozo, en que Él es alegría, que Él es dominio propio, que Él es fidelidad, que Él es fe, que Él es amor. Y cuando ves ves a Dios como el que te ama y te cuida, tú vences la ansiedad. La vence, la vence. Y este cambio de mentalidad, de ver a tu Dios como el que te ama y te cuida, lo que pretende es ayudarte a alejarte de la ansiedad, sabiendo que tú tienes un Padre celestial que está íntimamente involucrado en tu bienestar. Y Él no es solamente una fuerza lejana. Él no es solamente una fuerza que sientes cuando adoras o cuando oras o cuando vas a la iglesia. Él es una persona que está contigo habitando en ti. Y si tú sientes que Él no está habitando en ti, pregúntale si lo has contristado, pregúntale si lo has apagado, pregúntale qué tienes que hacer. Y si tú dices, es que yo ni siento que lo he contristado, ni siento nada, ven, vamos a orar por esa llanura. Porque sabrás la palabra, tendrás conocimiento, podrás poseer sabiduría del mundo e incluso sabiduría de la misma palabra, porque la palabra es eficaz, no retorna vacía. Pero necesitas el Espíritu Santo para que verdaderamente fluya con poder, fluya con gloria, fluya con efectividad, fluya con verdad, fluya con amor y con propósito. Filipenses 4:5-7. El Señor está cerca. Ese versículo empieza un poquito distinto, pero terminando el versículo 5, Pablo escribió, el Señor está cerca. Él no está lejos. Él está dentro de usted, dentro de mí. No se preocupen por nada. Más bien en toda ocasión, con oración y con ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Reconoce que el Señor está cerca. No te preocupes. Acción de gracia. Y entonces presentas tus peticiones y recibirás la paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que hasta ahí el tema de ansiedad. Voy a pasar ahora a cómo limpiamos la casa. Vamos al próximo paso. No, qué vigilia. Aquí me están molestando, no le hagan caso. Sí, sí, sí. Sí. Cuando yo le preguntaba, pues Señor, ¿cómo? Pues si apagamos ya la alarma, tú eres el que nos cuida, tú eres el que nos ama, y eso es lo que me va a traer a mi paz, eso es lo que me va a traer a mí la dirección que necesito, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y él me llevaba a construir tu casa en la roca. Eso está en Mateo 7:24-27. Recuerden, les dije que somos un cuerpo, un alma y un espíritu. Tenemos que tocar las tres áreas de alguna manera. Mateo 7:24 dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca.
cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que oye mis palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y esa casa se derrumbó y grande fue su ruina. Nosotros en cuerpo, alma y espíritu debemos aspirar a ser la casa en la roca. La roca es Jesús. Su Espíritu Santo nos ayuda a edificar nuestra casa. Y el ejemplo que me llegaba a la mente y se les comparto, me pregunté, ¿será posible convertir un hotel en una casa? El hotel lo conocemos porque constantemente recibe huéspedes, pero la casa es para que una familia cree su hogar. En el hotel los cuartos se intercambian los huéspedes, unos entran, otros salen, algunos permanecen más tiempo, otros menos, algunos consumen más, otros no consumen nada, algunos se ponen un poco difíciles con el staff y son algo ruidosos, otros se quedan en silencio para que nadie los moleste. Pero llega un momento que aunque el hotel sepa que tiene huéspedes, tal vez pase por el desapercibido quiénes son esos huéspedes. Tal vez tiene sus reservaciones, sus nombres y conoce eso, pero eso es todo lo que conoce, no conoce más nada. Así que imagine qué vamos a necesitar para convertir un hotel en una casa y una casa fundamentada en la roca. Pues para convertir un hotel en una casa necesitarías, ¿verdad? Y para que esto sea un hogar para tu familia, tendrías que anunciar que ya no es un hotel, que ya no estás recibiendo huéspedes, que tienes que revisar los cuartos, tienes que sacar a los huéspedes que hayas traído, sacar lo que ellos hayan traído también. Si esos huéspedes han traído cosas que no son agradables a Dios, tienes que sacarlas, tienes que quemarlas, tienes que desecharlas. Si hay algún huésped escondido, tienes que desahuciarlo. Si encuentras una infestación, tienes que exterminarla. Todo eso para convertirla en una casa. Y miren de dónde surgió este ejemplo. Este ejemplo surge, yo no sé, mira, el Señor me llevó por este lado, ¿ok? Voy a usar un ejemplo del mundo para explicar esto. Así que me cogen con calma y no me saquen de contexto. Este, hay un poema bien viejo por un filósofo de algún tiempo que se llama Rumi, R-U-M-I. Y este poema se llama La casa de huéspedes. Y quiero que comencemos a reconocer y a descubrir, que como destapar, ¿verdad? Aquello que el mundo ha llamado bueno por tanto tiempo y llamarlo por lo que verdaderamente es maldad. Así que miren cómo el mundo caído vende esta idea, la casa de huéspedes. Ser humano es como una casa de huéspedes. Cada mañana llega uno nuevo, una alegría, una depresión, una mezquindad, alguna conciencia momentánea llega como un visitante inesperado. Dales la bienvenida y atiéndelos a todos. Ah, ¿verdad? Incluso si son una multitud de tristeza que barren violentamente tu casa, vaciándola de sus muebles. Aún así, trata a cada huésped con honor. Puede que te estén desalojando para alguna nueva dicha. El pensamiento oscuro, la vergüenza, la malicia, encuéntralos en la puerta riendo. E invítalos a entrar. Agradece a quien venga, porque cada uno ha sido enviado como un guía desde más allá. Eso es un poema sumamente popular,
culturalmente bien reconocido ese autor, un autor milenario básicamente. Pero miren cómo tomó, dijo la malicia, invítala a tu casa, tu corazón. Y el Señor dijo, no, tú construyes tu casa en la roca y echas fuera, botas de tu casa, todo lo que no sirve, todo lo que no funcione. ¿Cómo entonces permanece mi casa ahí? Pues tenemos que empezar limpiándola. Necesitamos comenzar limpiándola. ¿Cómo lo logramos? Aquí hay 4 pasos bien sencillos. Necesitas primero acercarte. Acércate a Dios, supera el orgullo, supera la distancia espiritual, supera el pensar que Dios está lejos y que Él no es para ti o que yo soy muy poco para Él. Supera eso ya, por favor. Confiesa. Rompe el silencio sobre los pecados y las luchas personales. En esta área, por favor, confiesa con un líder lleno del Espíritu Santo, una persona que guarde confidencialidad, que te ayude verdaderamente. Ojo con esta parte, pero necesario. David lo dijo, Salmos 32:4, mientras callé, mis huesos fueron, ¿verdad? Pablo lo exhortó, confiesen sus pecados para que sean libres. Número 3, traer. ¿Qué significa eso? Ok, si empezamos a limpiar la casa y empezamos a encontrar cosas que no pertenecen, dolores pasados, sufrimiento, ídolo, brujería, pecado sexual, pecado de yo no sé qué madre, todo lo que sea, ¿verdad? Que sea necesario para dejarlo atrás, tráelo. Tráelo ante el Señor. Disponte a dejar atrás esos objetos y esos hábitos que te están atando al pasado. Y lo último, quema. Dice la Biblia en Hechos que cuando se convirtió el pueblo de Éfeso, eh, la gran mayoría de ellos trajeron sus libros de hechicería y lo quemaron en una hoguera, deshaciendo entonces el poder y el pacto que habían realizado con estos demonios, que habían realizado con estas tinieblas. Así que acércate, confiesa, trae y quema. Deja que Dios consuma plenamente aquello que no tiene valor para Él. Segunda de Corintios 11:14. No es de extrañar, y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso cuando uno lee ese poema, ahora con el Espíritu Santo, uno dice, uy, eso no es de Dios. Porque Satanás se disfraza de ángel de luz y Satanás conoce las emociones que tú tienes y cómo las puede exacerbar. ¿Qué te debe presionar? Él está observando, así como el rey Balac observó el pueblo de Israel. Satanás también observa al pueblo a ver cómo lo presiona y cómo lo puedo maldecir. Por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfrazan de servidores de la justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Pero si tú te acercas, tú confiesas, tú traes y dejas atrás y tú quemas todo aquello que delante de Dios no tiene valor, lograrás una verdadera restauración en tu casa, en tu familia, podrás estar cimentado en esa roca, podrás atravesar la peor tormenta a tu vida y te mantendrás firme y en paz y en benevolencia y en bondad hacia ti y hacia los demás. El arrepentimiento, el bautismo, la llenura del Espíritu Santo, la oración, la adoración, la comunión, la enseñanza, el escudriñar tu corazón, vivir libre del pecado.
Ser libre de lo que te está oprimiendo y por último dando honra al lugar y a la persona que es el Espíritu Santo. No me cambies el Espíritu Santo por una persona llena del Espíritu Santo. No me cambies el Espíritu Santo por un movimiento, un pensamiento positivo que se parece a él. No lo cambies por algo que Satanás ha mandado a disfrazarse para mentirte, para maldecirte, para desviarte, para engañarte. No intercambies la postura, la posición, la autoridad y el poder que tiene el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, que es Dios en carne. ¿En qué carne? En la tuya que decidió morar, en la tuya que decidió vivir, en la tuya que decidió llenar. Decidió llenarte a ti como vasija frágil, decidió llenarte a ti como copa para rebosar, decidió llenarte a ti como esa nueva vasija que aguanta el nuevo vino constante. Empieza a vivir en esa verdad, que Él decidió llenarte a ti de su espíritu y que Él es tan real como me estás viendo a mí, como estás viendo a los que están alrededor tuyo. Empieza a tratarlo con el lugar que Él merece. Deja de contristarlo. Si lo has estado contristando, si lo has estado alejando a Él, porque es que es incómodo, yo lo sé, cuando la luz se pone sobre las tinieblas, es incómodo. Cuando la luz se posa sobre las tinieblas, duele, incomoda, molesta. ¿Por qué tengo entonces que soltar esto? ¿Por qué tengo que soltar esta forma de ser? ¿Por qué tengo que soltar este dolor? ¿Por qué tengo que soltar este sufrimiento? ¿Por qué tengo que soltar estas tradiciones de mi familia? ¿Por qué? Porque son de tiniebla. Porque son una falsificación de la verdadera luz de Cristo. Porque no te van a dar paz, porque no te van a traer amor, porque no te van a dejar vivir en tranquilidad. Todos tenemos un propósito en la vida y yo quisiera ver que todos lo cumplamos en el nombre de Jesús. Pero estas cosas, esas ataduras, ese pecado, esas mentiras, te van a dejar atrás. Y vas a vivir una vida pues normal, está bien. Vívela. Vívela para el mundo. ¿Quieres vivirla? Vívela para el mundo, no hay ningún problema. Eres libre de decidir eso. Pero cuando la vives para el reino de los cielos y entras por esa puerta que es Cristo y participas de su reino y te sientas a la mesa con Él y recuerdas en la Santa Cena lo que Él hizo y compartes con tus hermanos en comunión y en coinonía, en alegría, en unidad, la vida es tan distinta. Yo sé que les estoy hablando a muchas personas hoy. Y es porque el Señor quiere ya que usted permita que Él entre a su corazón a limpiarlo y a sanarlo, a edificarlo y a llenarlo de Él, a llenarlo de su fruto, a generar eso en usted, a transformarlo completamente en cuerpo, en alma, en espíritu, en que sus mentes sean libres ya de esa ansiedad, que no sean meros tratamientos médicos a los que usted asista, sino que asista a ellos con el poder de Dios sabiendo que Él los sana. Gracias. Que usted puede vivir una vida plena y en abundancia, sin trastorno alguno, gracias al amor de Cristo. Y ahí donde están, cierren sus ojos un momento. Comiencen dando gracias, así como iniciamos este culto, así ahora lo estamos entregando, Señor, dándote gracias a ti. Gracias a ti porque viniste a reconciliar esa verdad en la vida de cada uno de nosotros. Viniste a conciliar, Señor, viniste a reconectarnos con el Padre de quien nos habíamos alejado, Señor. Gracias, Señor, porque tú perdonaste nuestros pecados, los echaste a lo más profundo de las aguas. Te has olvidado de nuestro pecado, por lo tanto no vamos a vivir más con la culpa del pecado pasado, ni con los errores del pasado que hemos tenido.
No vamos a cargar más, Señor, con las ideas preconcebidas que teníamos de ti, con lo que nos ha dicho el mundo que eres tú, que ha dicho que es la iglesia. Reprendemos eso ahora en el nombre de Jesús, toda altimaña que se ha levantado en contra del cuerpo de Cristo, en contra de los hijos de Dios, hacia la ansiedad, hacia la depresión, hacia la angustia, hacia el estado permanente de desasosiego, de desesperanza, en el nombre de Jesús, fuera en estos momentos. Sean libres en estos momentos cada mente, cada corazón que me escucha. Sea libre de cada opresión. Sea libre ahora de cada brujería, de cada acción. En el nombre de Jesús. Sea usted libre ahora. Hay sanidad en tu cuerpo, hay sanidad en tu alma, hay sanidad en tu espíritu, hay libertad en tu cuerpo, hay libertad en tu alma, hay libertad en tu espíritu. Lo que tengas que entregarle al Señor, entrégaselo hoy, entrégaselo en este momento. Señor, este dolor que siento de la pérdida, te lo entrego, Padre Santo. Este dolor del duelo, te lo entrego ahora en el nombre de Jesús. Este sufrimiento por lo incierto, por la ansiedad, te lo entrego ahora, Señor, en nombre de Jesús. Esta capacidad de hablar en exceso, Señor, cuando no debo hablar, te la entrego ahora. Toda murmuración ahora es callada. Todo altimaña y espíritu de murmuración que se ha metido en nuestras mentes a hablarnos, a generar escenarios falsos, a generar escenarios imaginarios. En el nombre de Jesús, te callas ahora. Él sea la voz del Espíritu Santo la que tú estés escuchando en tu corazón, sea en tu cuerpo, tu mente, tu alma, tu espíritu, tu corazón totalmente alineado a la voz de Cristo. Acércatele a Él, háblale a Él, aprovecha este momento. Él está frente a ti, Él está frente a ti, Él está frente a ti. Aprovecha este momento porque Él está delante de ti, esperando por ti. Él espera, Él espera, Él espera y Él espera y nosotros somos los impacientes en ocasiones. Ten paciencia, pero Él está allá ahí presto para ti. Gracias, Señor amado. Y que shitara kora koa para que abacoso todo. Ebe que ararantolo kodo se quede que abaracoso aba. Yenena maka shatere koloro koso no matele que Eventualmente vas a ver que te tienes que rendir a los pies del maestro. Deja de luchar. Deja de luchar. Deja de luchar. Yo dejé de luchar. Yo tuve que dejar de luchar. Todo lo que conocía lo tuve que echar atrás. Porque Él me enseñó. Él me enseñó. Su espíritu me enseñó. No pude negociar con Él. No pude negociar con Él. Siempre perdía. Él se hizo fuerte. Y encontré su amor. Me encontré con su amor. Y si hoy estoy aquí al frente, fue por su amor. Mi libertad no fue por hombres, fue por Él. Fue por Él. Fue por Él. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. Te amo, Jesús. Te amamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Es suficiente? En todo caso, damos por terminada esta prédica. Estaremos ahora pasando los cuartos en Zoom para orar los unos por los otros. Si tienes que acercarte, confesar y traer y quemar, ahí va a haber un líder que te va a guiar, que te va a ayudar para esto.
Y aquí presencialmente estaremos continuando orando por los unos y los otros. Gracias, que Dios los bendiga, los amo. Dios los bendiga enormemente. Nos vemos.